Muy buenas a todos. El tema que vamos a revisar hoy va a ser la arteria del tronco pulmonar y la arteria aorta. La arteria del tronco pulmonar va a ser la arteria funcional durante la pequeña circulación o circulación menor, y esta va a conducir la sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para el intercambio gaseoso y su posterior regreso al corazón para ser dispersada al resto del cuerpo. Se va a originar en la parte superior e izquierda del ventrículo derecho. Va a tener una circunferencia media de 73 milímetros en hombres y 68 en mujeres. Esta va a constar con una válvula, la cual va a ser la válvula pulmonar, y va a tener 3 válvulas semilunares, una anterior, una derecha y una izquierda. En medio de estas va a tener un nódulo. Se va a dirigir hacia atrás y a la izquierda, un poco ascendente, y va a tener una pequeña curva de concavidad. Va a ocultar a la aorta en su cara anterior, un poco a la izquierda. Va a contar también con 2 ramas terminales, las cuales van a ser la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Va a estar marcada superiormente por el espolón pulmonar y va a constar de un vaso grueso con 30 milímetros de diámetro y de paredes delgadas. Se sabe que su endotelio es extremadamente sensible. Ambas ramas terminales van a estar rodeadas por una vaina propia, que va a ser una prolongación del pericardio fibroso que va a recubrir al corazón. Adopta una ramificación de acuerdo a la distribución segmentaria de cada uno de los bronquios, la cual va a variar dependiendo del pulmón que se trate, ya sea el derecho o el izquierdo, y se pueden explorar mediante angiocardiografía. La derecha va a ser más voluminosa y más larga, va a estar posterior a la aorta ascendente y a la vena cava superior. La cara anterior va a estar al bronquio principal derecho y va a pasar por debajo del bronquio lobar superior derecho, por encima del bronquio lobar medio. Se va a ubicar en la cara lateral del bronquio principal y lateral a los bronquios basales del lóbulo inferior, emitiendo ramas segmentarias y una rama terminal. Se va a dividir en arterias lobares superiores, arteria lobar media y arterias lobares inferiores. Las superiores se van a dividir en arterias segmentarias, las cuales van a ser la anterior, la apical y la posterior. La arteria lobar media se va a dividir en la segmentaria medial y en la segmentaria lateral. Y las arterias lobares inferiores en la segmentaria superior, la segmentaria subapical y una porción basal. En cuanto a la arteria pulmonar izquierda, su cara superior va a estar unida a la cara inferior de la aorta por el ligamento arterioso, va a contornear el bronquio principal izquierdo y se va a situar en la cara lateral del bronquio principal en el fondo de la fisura interlobar. Va a proporcionar ramas para el lóbulo superior. Suministra ramas segmentarias y también termina en una porción basal. Esta se va a dividir en arterias lobares superiores y arterias lobares inferiores. Las superiores, a su vez, se van a dividir en arterias segmentarias, siendo una anterior, una apical y una posterior. Las arterias lobares inferiores se van a dividir en las arterias segmentarias superior y en la porción basal. En cuanto a arteria aorta, esta se va a originar en el ventrículo izquierdo y va a distribuir la sangre a todo el organismo mediante la gran circulación o circulación mayor. Esta se va a originar en la porción superior del ventrículo izquierdo, a la derecha y atrás del tronco pulmonar. Va a estar marcada en su interior por la presencia de las valvas semilunares que van a interceptar los senos aórticos, dando origen a 2 arterias coronarias. Va a ascender un poco hacia anterior y hacia la derecha y se va a tornar arqueada horizontalmente a cara izquierda de la tráquea y el esófago. Va a alcanzar un flanco a la altura de la vértebra T4 y va a descender anterior a las vértebras atravesando el diafragma.
va a terminar a altura de la vértebra lumbar 4 y se va a originar dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media. Se va a tratar de un vaso de gran calibre de 25 a 30 milímetros y va a tener la unión de la porción ascendente con la porción horizontal. En su origen va a tener una pequeña dilatación correspondiente al bulbo aórtico y va a tener un calibre regular hasta el origen del tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Posterior a esto, su diámetro va a disminuir de 18 a 20 milímetros aproximadamente y va a contar con un pequeño estrechamiento entre la subclavia izquierda y el ligamento arterioso. Este pequeño estrechamiento se va a llamar istmo aórtico. La aorta ascendente va a presentar su origen en el bulbo aórtico, detrás del cono arterioso del ventrículo derecho, y va a tener varias relaciones que vamos a dividir en interpericárdicas y extrapericárdicas. Las interpericárdicas van a estar en el comienzo de la aorta en su porción subserosa y se van a encontrar las arterias coronarias, la vena cardíaca magna del surco auriculoventricular, vasos linfáticos y los nervios del plexo cardíaco. Las extrapericárdicas van a ser las relaciones que tienen con el esternón, el cual va a estar separado por los recesos pleurales anteriores y por los bordes anteriores de los pulmones. Como habíamos mencionado, va a dar origen a dos arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda se va a originar en la aorta, a la altura del borde de la válvula semilunar izquierda y en el seno aórtico. Su trayecto va a ser por detrás del tronco pulmonar, luego a un poco a su izquierda, por último yendo hacia abajo y hacia adelante. Se va a bifurcar en dos ramas, la interventricular anterior y la rama circunfleja. La arteria coronaria derecha se va a originar en la aorta, altura del borde de la valva semilunar derecha y del seno aórtico que le corresponde. Su trayecto va a ser un poco inferior, hacia adelante y hacia la derecha. Se va a dividir en tres segmentos, siendo un segmento preauricular, un infraauricular y un interventricular posterior que se va a dirigir hacia posterior del corazón. Eso es todo de mi parte. Hasta la próxima.